La humanidad, en edades de oro, plata, cobre y de hierro es una tremenda realidad. El fuego planetario involuciona y evoluciona pasando por estas 4 etapas mencionadas. No hay duda de que el fuego de nuestro planeta Tierra dio muy pocos rendimientos en las 3 rondas precedentes y en la antigua Tierra-Luna. Este fuego está lleno de karma. A eso se debe el fracaso de la humanidad en el planeta Tierra. Los ciclos se desenvuelven alternativamente. Una edad de grande inspiración mística y de inconsciente productividad, es seguida por otra de crítica tremenda y autoconciencia. Una provee el material para el análisis y la crítica de otra. En el campo de las conquistas espirituales, Buda y Jesús representan las máximas conquistas del espíritu. Alejandro de Macedonia y Napoleón el Grande, representan las conquistas en el mundo físico. Estas figuras fueron reproducciones hechas por el fuego. Reproducciones de tipos humanos que habían existido 10.000 años antes. Imágenes reflejadas del 10º milenio anterior, reproducidas por los misteriosos poderes del fuego. Arriba como abajo. Lo que ha sido volverá otra vez. Así como las cosas son en el cielo lo son también en la tierra. Si el fuego de nuestro planeta Tierra se hubiera desarrollado totalmente en la antigua Tierra-Luna y en las 3 precedentes rondas, a estas horas de la vida, nuestra Tierra sería un verdadero paraíso. Desgraciadamente el fuego planetario nuestro está lleno de karma cósmico. El gran problema toda la humanidad unida, la suma total de todas las unidades humanas, es Adán Kadmon, la humana estirpe Homo sapiens, la esfinge, es decir el ser con cuerpo de animal y cara de hombre. El ser humano participa como parte componente en muchas vidas grandes y pequeñas. La familia, el pueblo, la religión, la patria, son seres vivientes de los cuales formamos parte. Dentro de nosotros existen muchas vidas desconocidas. Muchos yo que riñen entre sí, y muchos yo que entre sí se desconocen. Todos ellos viven dentro del hombre, 111, así como el hombre y todos los hombres viven dentro del gran cuerpo espiritual de Adán Kadmon. Estos yoes viven dentro del hombre así como el hombre y todos los hombres viven dentro de las ciudades, pueblos y congregaciones religiosas, etc. Así como todos los habitantes de una ciudad no se conocen entre sí, así también los yoes que viven dentro de la ciudad de las 9 puertas, el hombre, no se conocen todos entre sí. Este es el gran problema. El llamado hombre no tiene todavía entidad verdadera. El hombre es todavía un ser no logrados. El hombre parece más bien una casa ocupada por mucha gente. El hombre parece un buque en el que viajan muchos pasajeros, muchos yoes. Cada uno tiene sus ideales, sus proyectos, deseos, etc. El yo que se entusiasma por el trabajo en el magisterio del fuego es desplazado más tarde por otro yo que odia ese trabajo, y si el aspirante comenzó con mucho entusiasmo a trabajar en la fragua de Vulcano, lo vemos después, desilusionado, apartarse del trabajo y buscar refugio en cualquier escuelita que le brinde consuelo, aun cuando más tarde intervenga otro yo para sacarlo de ahí también. Ese es el problema más grande. Además dentro del hombre hay visitantes tenebrosos. Así como a una ciudad entran muchas gentes y también personas no gratas, individuos de malas costumbres, así también se repite desgraciadamente esta tragedia dentro de la ciudad de las 9 puertas, el hombre. Dentro de esta ciudad entran habitantes tenebrosos que dictan malas ideas y estimulan los deseos animales. Desgraciadamente el hombre es subconsciente en un 97%, y es claro que ignora todo lo que sucede en su interior. Cuando esos habitantes tenebrosos controlan totalmente el cerebro humano, el hombre hace cosas que normalmente no haría ni por todos los dineros del mundo. Así, no es extraño que hasta los santos hayan violado y asesinado en uno de esos instantes fatales. El magisterio del fuego resulta demasiado difícil debido a la cantidad de gente invisible que habita y visita la ciudad de las 9 puertas. Cada una de esas personas misteriosas, cada uno de esos yo piensa distinto y tiene sus costumbres propias. Ahora ya nos explicamos tantos problemas en el hogar. El hombre que hoy se entusiasma por una mujer, mañana la abandona. La mujer que hoy le es fiel al marido, mañana se va con otro. Ese es el gran problema. En la psique del ser humano se lleva a cabo un continuo cambio de vista de un objeto a otro. Dentro de la mente se sucede una cinta cinematográfica continua de impresiones, sucesos, sentimientos, deseos, etc., y cada una de estas cosas define perfectamente al yo de un momento dado. Dentro de la ciudad de las 9 puertas vive mucha gente. Eso es lo grave. Ese es el gran problema. El culto al fuego es muy difícil porque dentro de la ciudad de las 9 puertas vive mucha gente que aborrece ese culto. El cuerpo físico es tan solo una sección del cuerpo tetradimensional, Linga Sarira, o cuerpo vital. La personalidad humana es a su vez otra sección tetradimensional del cuerpo humano. Más allá está el ego, yo pluralizado, como una sección superior de la personalidad humana. Muere la personalidad pero su recuerdo queda en el ego. Y sobre el alma y el espíritu nada sabe todavía el pobre animal intelectual. Eso está todavía muy lejos del nivel común de la humanidad.
Ni el cuerpo, ni la personalidad, ni el ego se conocen todavía entre sí porque el ser humano es subconsciente. Mucho menos puede el hombre del nivel común conocer el alma y el espíritu. Realmente, los tres aspectos inferiores del hombre, cuerpo, personalidad y ego, solo se conocen entre sí bajo el narcotismo en trance, o en estados hipnóticos y mediumnísticos, o durante el sueño, o mediante el éxtasis. El misterio de la esfinge es el hombre. El animal con cabeza humana es el hombre. Mientras no se resuelva el problema de la esfinge podemos caer en el abismo de perdición. Todo aquel que esté trabajando en el magisterio del fuego debe pedirle diariamente a su Padre, que está en secreto, muchísima ayuda. Es urgente suplicarle a su Dios interno que repita dentro de nuestra conciencia interior el milagro que realizó 112, Jesús cuando expulsó a los mercaderes del templo con el látigo terrible de la voluntad. Solo el bien amado puede expulsar a esos yo intrusos del templo de nuestra conciencia. Esos mercaderes del templo sabotean la gran obra. Son esos malvados los que apagan las candelas del templo. Ese es el gran problema. Realmente, esta es la senda del filo de la navaja. Esta senda está llena de peligros por dentro y por fuera. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Los cuatro evangelios están íntimamente relacionados con el magisterio del fuego. Resulta absurdo interpretar los cuatro evangelios a la letra muerta. Esos evangelios son totalmente simbólicos. El nacimiento en el establo de Belén simboliza la iniciación venusta. Cristo nace siempre en el establo del hombre, entre los animales del deseo, y para salvar el mundo. La estrella que vieron los Reyes Magos la ven todos los místicos durante el éxtasis. Esa estrella es el sol central, el sol Cristo, formado por el ejército de la voz. Esa es la estrella que anuncia la iniciación. Esa es la estrella que guía a los devotos del fuego. La iniciación comienza siempre con el milagro de Canaán transmutando el agua de vida en el vino de luz del alquimista. Ese milagro se hace en matrimonio perfecto. Tenemos que subir la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, hasta el Gólgota del Padre. El cerebro. En el magisterio del fuego el verdadero devoto tiene que vivir todo el drama de la iniciación. Los cuatro evangelios están escritos en claves, y solo los iniciados lo entienden. El hierofante Jesús no fue el primero que vivió ese drama de la pasión. Tampoco fue el último. Dicho drama ha sido vivido por todos aquellos que se cristificaron. Quien investigue las sagradas escrituras de todas las religiones arcaicas descubrirá con asombro que este drama existe desde hace muchos millones de años antes de Jesucristo. Todos los grandes avatares vivieron el mismo drama de la pasión, ocuparon el puesto de Jesús. El gran maestro de perfección vivió todo el drama como ya está escrito, pero no debemos interpretar los cuatro evangelios a la letra muerta. Recordemos que la aldea de Belén ni siquiera existía todavía en la época de Jesús. Los cuatro evangelios constituyen una guía práctica para los devotos del culto al fuego. Quien no conozca el arcano AZF, no puede comprender los cuatro evangelios del fuego. La Madre Kundalini Cristo es siempre hijo de la Divina Madre Kundalini. Ella concibe siempre a su Hijo por obra y gracia del tercer Logos. Ella es siempre virgen, antes del parto, en el parto y después del parto. Entre los egipcios, la Virgen es Isis. Entre los indostaníes, Kali, en su aspecto positivo. Entre los aztecas Tonantzin. Ella es Rea, Cibeles, María, Adonía, Insoberta, etcétera, etcétera, etcétera. Sería imposible encarnar el verbo sin el desarrollo, evolución y progreso del Kundalini. En un ritual gnóstico está escrito esta plegaria: Oh Adit, serpiente alada de luz, sé tú el secreto gnóstico de mi ser, el punto céntrico de mi conexión, la sagrada esfera y el azul del cielo son míos. Oh, Ao, Kakov, Na, Konsa. Los adoradores del fuego pueden orar con esta plegaria durante la práctica de la magia sexual con la sacerdotisa. La letra H, Dladit, se vocaliza como J, así, Hadit. Los mantras de esta plegaria tienen el poder de sublimar las energías sexuales, el hile de los gnósticos hasta el corazón. Cuando el iniciado invoca a la Divina Madre Kundalini, ya para que le ayude a poner su cuerpo físico en estado de jinas, o para cualquier otro milagro de alta magia, ella aparece como una Virgen purísima, como una madre de toda adoración. En 113, ella están representadas todas nuestras amantísimas madres de todas nuestras reencarnaciones. La Madre Kundalini es la culebra de fuego que sube por el canal medular. Nosotros necesitamos ser tragados por la culebra. Nosotros necesitamos convertirnos en culebra misma. Aquellos pseudoesoteristas que suponen que la serpiente despierta totalmente, desarrollada y completa, están muy equivocados. El Kundalini necesita desarrollarse, evolucionar y progresar hasta llegar a su completo desarrollo. El sexo debe ayudar al Kundalini. El Kundalini debe ayudar al sexo. No debemos abusar del sexo ni del Kundalini. Las 7 serpientes tienen su doble maravilloso en las 7 serpientes de luz. Primero el fuego, luego el resplandor brahmánico de la iniciación venusta.
Necesitamos primero subir por la septenaria escala del fuego, y luego por la septenaria escala de la luz. Necesitamos resucitar primero en el fuego, y luego en la luz. La Divina Madre Kundalini, con el niño de oro de la alquimia sexual entre sus brazos amorosos, nos guía por la senda terrible del filo de la navaja. Nuestra adorable Isis, a quien ningún mortal ha levantado el velo, puede perdonar todo nuestro karma pasado si realmente nos arrepentimos de todos nuestros errores. La serpiente de fuego nos transforma totalmente. La serpiente nos convierte en dioses del cosmos, terriblemente divinos. Capítulo 29. El Edda. Podemos considerar el Edda alemán como la Biblia germánica. En este arcaico libro se halla contenida la sabiduría oculta de los nórdicos. Los relatos del Edda sobre el génesis del mundo son como sigue. En el principio existían dos únicas regiones, la del fuego y la luz, donde reinaba el ser absoluto y eterno, Alfadir, y la otra la región de las tinieblas y el frío llamada Niflheim, dominada por Surtur, el negro. Entre una y otra región se extendía el caos. Las chispas escapadas de Alfadir fecundaron los fríos vapores del Niflheim, y nació Ymir, padre de la raza de los gigantes. Para alimentarlo y de la misma manera fue creada la vaca Audumbla, de cuya ubre emanaron 4 ríos de leche. Ahito, Ymir se durmió. Y del sudor de sus manos nació una pareja, varón y hembra, de gigantes, de uno de sus pies, un monstruo de 6 cabezas. En el génesis de la creación hallamos alquimia sexual. El fuego fecunda las frías aguas del caos. El principio masculino Alfadir fecunda al principio femenino Niflheim dominado por Surtur, las tinieblas, para que brote la vida. Así nace Ymir, el padre de los gigantes, el dios interno de todo hombre, el maestro. Este se alimenta con la materia prima de la gran obra. Dicha sustancia es la leche de la vaca Audumbla, la blanca vaca sagrada de la India. En el Génesis de Moisés se mencionan los 4 ríos del Edén, los 4 ríos de leche. Estos 4 son el fuego que flamea, el agua pura de vida, el aire impetuoso y la perfumada tierra elemental de los sabios. Los 4 tatuas. En toda operación de alquimia entran en actividad los 4 elementos. No podían faltar estos en la alquimia sexual de la creación. Ymir se duerme y de su propio sudor nace una pareja de gigantes varón y varona, el divino hermafrodita primitivo, gigantesco y sublime de la isla sagrada. En el Génesis de Moisés, Adán se duerme y Dios saca a Eva de una costilla de él. Antes de este instante Eva estaba dentro de Adán y era Adán mismo. Este era un hermafrodita. De los pies de este gigante hermafrodita, la raza polar, nace el monstruo de las 6 cabezas, la estrella de Salomón. La alquimia sexual humana del ser humano, que a través de muchos siglos termina por separar o dividir a los gigantes convirtiéndolos en seres humanos de sexos separados. La división en sexos opuestos es el principio de la gran tragedia. Del gigante hermafrodita nace el monstruo de las 6 cabezas. El ser humano volverá a ser divino hermafrodita. El hombre regresará al Edén acompañado de su divina Eva. Cuando el hombre y la mujer se unen sexualmente, son 114, en esos instantes un solo ser hermafrodita. Realmente, en esos instantes de suprema voluptuosidad sexual, somos dioses. Ese es el momento supremo que sabe aprovechar el iniciado para sus fenómenos mágicos. El nacimiento del ser humano en sexos separados fue un acontecimiento grandioso de la antropogénesis, que se realizó a través de muchísimos millones de años. El Edda germánico, después de describir maravillosamente la creación del mundo, relata la separación en sexos opuestos como sigue. Inmediatamente decidieron los dioses crear la primera pareja humana. De un fresno formaron al hombre y le llamaron Askur. De un aliso formaron la mujer y la llamaron Embla. Odín les dio el alma, Vili les dio el entendimiento, Bel les dio la belleza y los sentidos. Y los dioses, satisfechos de su obra, se retiraron a descansar y a gozar a su mansión del Asgard, situada en el centro del universo. El relato de Edda sobre la destrucción del mundo es el apocalipsis germánico. La misma naturaleza empieza a salir de su orden, las estaciones cesan de alternar, el terrible invierno, Fimbul, domina y dura 3 años porque el sol ha perdido su fuerza, entre los hombres ya no hay fe, la paz entre hermanos, parientes e hijos de una misma tribu ya no se observa, el sagrado deber de los germanos de respetar a los muertos, de cortarles las uñas y de enterrarlos se descuida, y el buque colosal en que, a la consumación de los siglos ha de embarcarse Ymer, el gigante de la escarcha, con sus innumerables compañeros, para destruir a los dioses, destrozar su alegre y resplandeciente morada, el Valhalla y el universo. Este terrible buque acusador compuesto, solo de las uñas de los muertos no cortadas por ninguna alma piadosa, adelanta y crece a pesar de la pequeñez del material, hasta que la corrupción llega al colmo. Entonces, los monstruos, a quienes los dioses habían logrado encadenar, rompen las cadenas que les sujetaban, las montañas se hunden, las selvas se descuajan, los lobos,
que desde el principio del mundo aullaban al sol y a la luna para devorar estos dos astros y que a veces ya los tenían medio agarrados, los alcanzan y los engullen para siempre. El lobo Fernis rompe sus ataduras y embiste con las fauces abiertas al mundo, tocando con una mandíbula al cielo y con la otra a la tierra, y más las abriría si no le faltase espacio. La serpiente Midgard inunda toda la tierra, porque el hombre se ha vuelto fornicario. Los gigantes de la escarcha vienen en su buque de uñas desde el levante, por el mediodía se acercan las potencias del fuego destructor, Loki, los Surtur y los hijos de Muspel, para librar la última batalla decisiva de los ases. Las divinidades del Valhalla se preparan a recibir al enemigo. Su vigía Yendal, apostado a la entrada del puente que conduce a su morada, toca el clarín, y los dioses, en unión con las almas de los héroes muertos en combate, salen a recibir a los gigantes. La lucha empieza y acaba con la destrucción de ambos ejércitos, y muertos los dioses y los gigantes, comunicase la incandescencia de los del fuego al mundo, que todo se consume en inmenso holocausto purificador. Un análisis de fondo sobre el Génesis y el Apocalipsis de Leda nos demuestra que el punto clave tanto de uno como de otro es la cuestión sexual. Sexualmente es creado el mundo. Sexualmente se divide el hermafrodita primitivo. Es un dios cuando no derrama el semen. Se convierte en un demonio cuando derrama el semen. Sexualmente es creado el mundo, y es destruido cuando los seres humanos se vuelven terriblemente fornicarios, cuando la gran ramera ha llegado al colmo de su corrupción, cuando la serpiente Midgard inunda toda la tierra. Realmente, cuando el ser humano se acostumbra a derramar el semen nace la gran ramera, cuyo número es 666. La fornicación corrompe al ser humano. Con la fornicación, el ser humano se vuelve terriblemente perverso, y entonces el mundo es destruido. Los monstruos desconocidos de la naturaleza, elementos que el hombre no conoce y que los dioses tenían encadenados, son desatados con las armas atómicas, las selvas se descuajan, los lobos del karma aúllan horriblemente, el lobo Fernis rompe sus ataduras y embiste con las fauces abiertas al mundo, tocando con sus mandíbulas al cielo y a la tierra. El karma es terrible, y habrá una colisión de mundos. En tiempos arcaicos ya hubo una colisión semejante y la tierra, que estaba más cerca al sol, fue arrojada a la distancia que ahora tiene. Ahora, este cataclismo se repetirá por ley del karma. Entonces, como dice el Edda germánico, todo se consumirá en inmenso holocausto purificador. No puede existir ningún Génesis sin alquimia sexual. No puede existir ningún Apocalipsis sin degeneración sexual. Todo Génesis y todo Apocalipsis tiene por base el falo y el útero. El fuego crea y el fuego destruye. Las potencias del fuego destructor ya están realmente en marcha. Las guerras atómicas desatarán 115 definitivamente a estas potencias que consumirán la Tierra. Esta raza será destruida dentro de poco por el fuego. Ha llegado la hora de comprender la necesidad de entrar de lleno en la senda del matrimonio perfecto. Solo aquellos que se resuelvan a hollar esta senda, podrían salvarse del abismo y de la muerte segunda. Dios resplandece sobre la pareja perfecta. La salvación humana. En nombre de la verdad tenemos que reconocer que el problema de la salvación humana es un verdadero rompecabezas chino, muy difícil de resolver. Jesús hace énfasis en la tremenda dificultad de entrar al reino del esoterismo y lograr la salvación eterna. Es urgente fabricar almas si es que realmente queremos salvarnos. Ya dijimos que el ser humano solo tiene encarnado un embrión del alma. También dijimos que necesitaba fortificar este embrión y luego encarnar el alma cósmica. Ahora es bueno aclarar que esto de encarnar el alma significa en el fondo ser asimilados, devorados por el tigre de sabiduría. Necesitamos que el tigre de sabiduría nos devore. Este tigre es el íntimo, nuestro real ser. Los aztecas dicen que la primera raza que hubo en el mundo fue devorada por los tigres. En Yucatán existía el templo de los tigres. Quetzalcóatl, con sus garras de tigre, atrapa el corazón humano. En todos los templos de misterios de América no falta el culto al tigre. La orden de los caballeros tigres fue muy sagrada en el México azteca. Resulta interesante recordar que en los sacrificios humanos se les ofrecía el corazón de las doncellas a los dioses. Todo esto encierra un sentido esotérico que los ignorantes ilustrados de este siglo no entienden. Es claro que no aprobamos los sacrificios humanos. Dichos sacrificios fueron bárbaros, millones de niños y doncellas sacrificados a los dioses, cuadros espantosos de dolor, eso es abominable. Empero únicamente reflexionamos en el hecho de ofrecer el corazón sangrante a los dioses. Ese hecho es tremendo. El íntimo necesita tragarse el corazón del hombre, es decir, asimilarse, absorberse, devorarse a la humana personalidad que ha fabricado eso que se llama alma. Resulta tremendamente cierto que el íntimo es como un árbol de muchas hojas. Cada hoja es una personalidad humana. El íntimo no tiene una sola personalidad, como creen los pseudoesoteristas. El íntimo tiene varias personalidades, y lo que es más asombroso es que las puede tener encarnadas en distintos lugares del mundo.
Cuando una humana persona no fabrica alma, es lógico que se pierde, rueda al abismo. Pero esto no tiene importancia para el íntimo. Es esto como una hoja que se desprende del árbol de la vida, una hoja sin importancia alguna. El íntimo continúa atendiendo sus otras personalidades, luchando porque éstas fabriquen alma para devorárselas como tigre de sabiduría. Así, pues, la humana persona, el animal intelectual llamado hombre, vale menos que la ceniza de un cigarrillo. Empero, los necios se sienten gigantes. En todas las corrientes pseudo-esoteristas abundan por desgracia los mitómanos, individuos que se sienten maestros y que gozan cuando otros los llaman maestros. Individuos que se creen dioses. Individuos que presumen de santos. El único que verdaderamente es grande, es el espíritu, el íntimo. Nosotros, los animales intelectuales, somos hojas que el viento arrastra. Hojas del árbol de la vida. Eso es todo. El hombre es una mezcla híbrida de planta y de fantasma. Una pobre sombra que solo puede alcanzar la inmortalidad si fabrica eso que se llama alma. La humanidad está fracasada. La gran mayoría de la humanidad, casi en su totalidad, no tiene todavía alma. La gran mayoría humana es hojarasca que los huracanes de la fatalidad arrastran al abismo. Hojas desprendidas del árbol de la vida. El lobo Fernis rompe sus terribles ataduras, como dice el Edda alemán. Cae el karma sobre la totalidad humana. Las divinidades del Valhalla combatirán al enemigo. La serpiente Midgard inunda toda la tierra y el mundo está fracasado. La mitología germánica es nórdica. La sabiduría viene del norte. La primera raza fue devorada por los tigres de la sabiduría. 116. Era una raza inmortal. La segunda raza fue arrasada por fuertes huracanes. La tercera raza se convirtió en pájaros. La cuarta en hombres peces. La quinta en chivos. La cuna de la humanidad está en el norte. El Edda germánico es sabiduría nórdica. Los antepasados de los aztecas viven en la isla sagrada del norte. La sabiduría oculta vino del norte a la Lemuria, y de la Lemuria pasó a la Atlántida. Después de la sumersión atlante, la sabiduría quedó en aquellas tierras que formaron parte del continente atlante. La India nunca formó parte del continente atlante. Resulta absurdo pensar que toda la sabiduría antigua esté en la India. Si queremos buscar la sabiduría de la serpiente, la encontraremos en México, Egipto, Yucatán, etc. Estos países sí formaron parte de la Atlántida. Es urgente estudiar el Edda germánico, saberlo leer entre líneas, y luego investigar en la isla de Pascua, México, Yucatán, etc. El Edda germánico con su génesis y apocalipsis es pura magia sexual. En el sexo se halla la raíz de nuestro ser. Necesitamos que la serpiente nos devore. Necesitamos ser devorados por el tigre. Primero nos devora la serpiente, y después el tigre. Capítulo 30. La estrella de 5 puntas. El pentagrama expresa la dominación del espíritu sobre los elementos de la naturaleza. Con este signo mágico podemos mandar a las criaturas elementales que pueblan las regiones del fuego, del aire, del agua y de la tierra. Ante este símbolo terrible tiemblan los demonios y vienen aterrorizados. El pentagrama con la punta superior hacia arriba sirve para afeblir a los tenebrosos. El pentagrama con la punta hacia abajo sirve para llamar a los tenebrosos. Puesto en el umbral de la puerta con la punta superior hacia adentro y los dos ángulos inferiores hacia afuera no permiten el paso a los magos negros. El pentagrama es la estrella flamígera. El pentagrama es el signo del verbo hecho carne. Según la dirección de sus rayos puede representar a Dios o al diablo, al cordero inmolado o al macho cabrío de Méndez. Cuando el pentagrama eleva al aire su rayo superior, representa a Cristo. Cuando el pentagrama eleva al aire sus dos puntas inferiores, representa a Satán. El pentagrama representa al hombre completo. Con el rayo superior hacia arriba, es el maestro. Con el rayo superior hacia abajo y las dos puntas inferiores hacia arriba, es el ángel caído. Todo bodhisattva caído es la estrella flamígera invertida. Todo iniciado que se deja caer se convierte de hecho en la estrella flamígera invertida. El mejor Electrum es una estrella flamígera con los 7 metales que corresponden a los 7 planetas. Estos son los siguientes: plata para la Luna, azogue para Mercurio, cobre para Venus, oro para el Sol, hierro para Marte, estaño para Júpiter y plomo para Saturno. Se pueden hacer medallones que cuelguen del cuello, anillos que se llevan en el dedo anular. Puede también dibujarse la estrella flamígera sobre una piel de cordero bien blanca para tenerla dentro de la habitación. Puede usarse siempre para el umbral de la recámara nupcial. Así evitamos que los tenebrosos se metan a la recámara. Puede también dibujarse el pentagrama sobre vidrio y esto aterroriza a los fantasmas y demonios. El pentagrama es símbolo del verbo universal de vida. Se puede hacer resplandecer instantáneamente el pentagrama con ciertos mantras secretos. En los Upanishadas Gopalatapani y Krishna hemos hallado el mantra que tiene el poder para formar instantáneamente, en el plano astral, la terrible estrella flamígera,
ante la cual huyen aterrorizados los demonios. Este mantra consta de 5 partes, a saber, Klim, Krishnaya, Govindaya, Gopijana, Vaya Vaya, Swaha. Al 117, vocalizar este mantra se forma instantáneamente la estrella flamígera ante la cual huyen aterrorizados los tenebrosos del arcano 18. Estos demonios atacan violentamente al iniciado cuando está trabajando en la gran obra. Los devotos del matrimonio perfecto tienen que librar tremendas batallas contra los tenebrosos. Cada vértebra de la espina dorsal representa terribles batallas contra los magos negros. Estos luchan por alejar al estudiante de la senda del filo de la navaja. El poderoso mantra que acabamos de mencionar tiene 3 etapas perfectamente definidas. Al recitar el Klim, que los ocultistas de la India llaman la semilla de atracción, provocamos un flujo de energía crística que desciende instantáneamente del mundo del logos solar, para protegernos, y se abre entonces hacia abajo una puerta misteriosa. Después, por medio de las 3 partes siguientes del mantram, se infunde la energía crística en aquel que lo recita y, finalmente, por medio de la 5ª parte, el que ha recibido la energía crística puede irradiarla con tremenda fuerza para defenderse de los tenebrosos. Entonces estos huyen aterrorizados. El verbo cristaliza siempre en líneas geométricas. Esto está demostrado con la cinta magnetofónica. El discurso queda grabado en la cinta. Cada letra cristaliza en figuras geométricas. Basta después hacer vibrar la cinta en la máquina grabadora para que se remita el discurso. Dios geometriza. La palabra toma figuras geométricas. Estos mantras citados por nosotros tienen el poder de formar instantáneamente, en los mundos suprasensibles la estrella flamígera. Dicha estrella es un vehículo de fuerza crística. Dicha estrella representa el verbo. Con este poderoso mantra se pueden defender todos aquellos que están trabajando en la fragua encendida de Vulcano. Dicho mantra se vocaliza silabeándolo. Con este mantra se puede conjurar a los demonios que controlan a los posesos. Es urgente aprender a crear instantáneamente la estrella flamígera. Con este mantra podemos crear esa estrella para combatir a los tenebrosos. La palabra los ignorantes ilustrados, que tanto abundan en este siglo, pueden reírse como idiotas de lo que desconocen. Esas gentes suponen que nuestros mantras son palabras sin valor alguno y que su energía se pierde en el espacio. Ellos ignoran el valor interno de las palabras. Ellos desconocen la sustancia principal de la palabra, y por ello se ríen de nuestros mantras. En toda palabra existe un valor externo y otro interno. Es precisamente el valor interno la sustancia principal de la palabra. El elemento interno de la palabra no se encuentra comprendido dentro de nuestro espacio tridimensional. El elemento interno de la palabra hay que buscarlo en el espacio superior con dimensiones superiores a las nuestras. Nuestro espacio aparece ante nosotros únicamente como una parte del espacio superior. Así es como llegamos a la conclusión de que nosotros no conocemos todo el espacio. Lo único que conocemos es esa pequeña parte que puede ser medida en términos de longitud, latitud y altura. El elemento interno de la palabra se procesa geométricamente en las dimensiones superiores del espacio. Así es como con los mantras dados en este capítulo, podemos ciertamente formar una estrella pentagonal, invisible para los ojos físicos pero perfectamente visible para el sexto sentido. Nada saben los científicos sobre la 4ª dimensión de la materia en el espacio. Nada saben sobre la hipergeometría de ese tipo espacial de 4ª dimensión. Definir el espacio como la forma de la materia en el universo padece de la deficiencia más grave, cual es introducir el concepto de materia, es decir, de lo desconocido, porque realmente la materia continúa siendo lo desconocido. Todos los intentos de definición física de la materia solo conducen a un callejón sin salida. X igual Y igual X, este es el callejón sin salida de los físicos. Las definiciones psicológicas sobre la materia conducen también al mismo callejón sin salida. Un sabio dijo, la materia, como la fuerza, no nos da ninguna dificultad. Entendemos todo lo que a ella se refiere, por la muy buena razón de que nosotros la inventamos. Cuando hablamos de materia pensamos en objetos sensibles. Con lo que nos cuesta trabajo tratar es con el cambio mental de los hechos concretos pero complicados. 118. Hablando estrictamente, la materia existe solo como un concepto. Para decir verdad, el carácter de la materia, aun cuando se habla de ella solo como un concepto, es tan poco obvio que la mayor parte de las personas son incapaces de decirnos exactamente qué es lo que entienden por ella. Nadie sabe realmente qué cosa es materia y sin embargo sobre ese concepto está fundada la escuela conservadora y reaccionaria del positivismo materialista. Aun cuando a los físicos no les guste, tenemos nosotros que afirmar que la materia y la energía son palabras aceptadas oficialmente para designar una larga serie de hechos complicados cuyo origen substancial desconoce la ciencia. ¿Quién ha visto la materia? ¿Quién ha visto la energía? Nosotros únicamente vemos fenómenos. Nadie ha visto la materia independientemente de la sustancia.
Nadie ha visto la energía separada del movimiento. Así, pues, con esto queda demostrado que la materia y la energía son únicamente conceptos abstractos. Nadie ve la materia separada del objeto. Nadie ve la energía separada del movimiento. La materia y la energía separadas de las cosas y de los fenómenos son un misterio para el ser humano. El ser humano es subconsciente en un 97%, y consciente en un 3%. El ser humano sueña con los fenómenos de la naturaleza y los denomina materia, energía, etc. Antes de que existiera el universo, antes de que existieran todos los fenómenos, existía la palabra. Realmente el logos sueña. En el amanecer de la vida, el ejército de la voz celebró los rituales del fuego cantando en lengua sagrada. La gran palabra cristalizó en figuras geométricas que se condensaron mediante la materia prima de la gran obra, dando origen a todos los fenómenos de la naturaleza. El mundo y la conciencia son realmente el resultado de la palabra. El espacio tridimensional es una propiedad de nuestra percepción material. Cuando mejoramos la calidad de las representaciones, mejora también la calidad de las percepciones y entramos en las dimensiones superiores del espacio donde el mundo tridimensional ya no existe y solo queda en nuestra memoria como un sueño. Realmente, el mundo que se presenta ante nuestra conciencia es solo la mecánica de todas esas causas combinadas que dan origen a una serie definida de sensaciones. Más allá del mundo y de la conciencia se halla la causa principal de toda existencia. Esta es la palabra. Es el verbo quien crea mundos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y en la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. El verbo está plenamente simbolizado con la estrella de 5 puntas. Esta es la estrella flamígera. Con ella podemos defendernos de los tenebrosos. Ante esta estrella maravillosa tiemblan las columnas de ángeles y demonios. Capítulo 31. Los esquimales del norte. La tradición dice que los esquimales de Groenlandia y Alaska provienen de la lejana Thule. Se dice que los esquimales están mezclados con los invasores de Polinesia, Tungulces y Dene. El gran maestro gnóstico Rosacruz Arnoldo Krummeyer habla cosas sublimes sobre la lejana Thule, la isla sagrada. Don Mario Rosso de Luna dice que esta isla todavía existe, pero se halla en estado de ruinas. Nosotros sabemos que en esta isla existió la primera raza humana. La raza polar se desenvolvió en un ambiente totalmente distinto al actual. En aquella época, que data de hace más de 300 millones de años, la Tierra era propiamente semietérica, semifísica, parecía un curvo océano azul como el firmamento de la noche. En aquellos tiempos los seres humanos podían flotar en la atmósfera. Los cuerpos humanos eran andróginos y etéreos. Estos cuerpos eran elásticos y sutiles. Lo mismo podían conservar su gigantesca figura de 10 y 20 metros de altura, que reducir su tamaño a voluntad de asumir una estatura pigmea, o tomar el tamaño del cuerpo humano actual. 119. No podemos afirmar que aquella gente fuese hermafrodita. Esta raza fue andrógina. La energía sexual operaba en forma diferente y se reproducían con el acto sexual fisíparo. En determinados instantes el organismo original se dividía en 2 mitades exactas. Esto es semejante a la multiplicación por división celular. Cada vez que esto ocurría había oración y profunda veneración a lo divinal. Aunque parezca increíble, la primera raza humana llegó a un altísimo grado de civilización. Con el material plástico y etérico de esta tierra primeval, se construyeron casas, palacios, ciudades y templos grandiosos. Naturalmente, los cerdos del materialismo actual se reirán de nuestras afirmaciones porque jamás se han encontrado restos de dicha civilización. Es imposible hallar restos de semejante civilización tan antigua porque en aquella época la Tierra era etérea, es decir, estaba formada con la promateria. Solo en las memorias de la naturaleza pueden los grandes clarividentes hallar toda la historia viviente de la primera raza. Esta es la raza protoplasmática. Este es el legítimo protoplasma de la raza humana. Los grandes clarividentes pueden reírse a sus anchas del protoplasma de los Darwin y los Haeckel. Los restos fósiles de seres humanos hallados en las cavernas subterráneas de la Tierra nada tienen que ver con la raza protoplasmática. Estos restos son de tribus degeneradas descendientes de la sumergida Atlántida. La religión, la ciencia y la filosofía estaban totalmente unidas en la cultura de la raza polar. Los habitantes de la lejana Thule eran bodhisattvas de los maestros de otros manvantaras. Adán y Eva eran un solo ser. Hoy en día, Adán y Eva están separados y sufren y se buscan con sed insaciable para unirse. Solo durante el acto sexual el hombre y la mujer son un solo ser. En esos instantes de voluptuosidad sexual, ambos, hombre y mujer, tienen la inmensa dicha de ser un solo ser. Resultan interesantísimos los rituales cósmicos de aquella época. En los templos puede descubrir, el clarividente ejercitado, pura masonería oculta.
Sin embargo, esos rituales diferían tanto de los que actualmente existen en el mundo, que sería imposible para un masón moderno admitir que dichos rituales fuesen masónicos. Las luces del templo no estaban fijas. Tan pronto el VM ocupaba el trono como luego lo abandonaba. A veces el PV ocupaba un trono, como luego lo abandonaba para cambiarlo por el del SV. Se levantaban los altos dignatarios para cambiarse los sitiales entre sí. En las vestiduras se combinaban los colores negros y blancos para representar la lucha entre el espíritu y la materia. La construcción del templo era perfecta. Los símbolos y herramientas de trabajo se usaban invertidas para representar el drama que se proyecta en los siglos, el descenso del espíritu hacia la materia. Así podemos contemplar con asombro, cetros invertidos, cáliz, etc., todo invertido. La vida estaba hasta ahora descendiendo hacia la materia, y debía entonces darse la expresión simbólica. Grandiosas eran las profesiones sagradas. Con ellas se daba a entender los grandes misterios y el supremo descenso del espíritu hacia la materia. Este era un acontecimiento grandioso que se aguardaba con el transcurso de los siglos. Se aguardaba con tanta ansiedad como hoy en día se aguarda el regreso del hombre hacia mundos superiores. El lenguaje de la raza protoplasmática fue el verbo de oro, un idioma universal y cósmico cuya combinación de sonidos produce fenómenos cósmicos de toda especie. Quienes recorren la senda del matrimonio perfecto vuelven a descubrir ese lenguaje primeval dentro de sí mismos. Cuando llega el fuego sagrado a la altura de la garganta comenzamos a hablar en el orto purísimo de la divina lengua, que como un río de oro corre deliciosamente bajo la selva espera del sol. En ese idioma, los padres de los dioses les enseñaron a estos, cantando, las leyes cósmicas de la naturaleza. La escritura de la primera raza fueron las runas. El mazo de la masonería viene de la flecha del dios Ra, egipcio, y esta es una runa. En aquella época, los rituales del templo polar eran todos rúnicos. Los movimientos de las oficiales eran rúnicos. Esta es la escritura divinal. Recordemos que la svástica es una runa. Las letras hebreas no son sino modificaciones de las letras runas. 120. La cuna de la sabiduría oculta no fue el Asia, como creen muchos. La verdadera cuna de la sabiduría oculta fue la isla sagrada, la lejana Tule, de la cual habla tantas bellezas Huiracocha. Por aquella época de la raza protoplasmática, la isla sagrada no estaba en el norte. Esa isla fue realmente un continente cuya posición exacta estaba en la línea ecuatorial. Más tarde, con la revolución de los ejes de la Tierra, quedó dicha isla en el norte. La revolución de los ejes de la Tierra ya está demostrada por la ciencia contemporánea. Actualmente, los polos se están desviando hacia el ecuador. Los actuales esquimales, aun cuando mezclados con otras razas, no son descendientes de la primera raza, son más bien degenerados atlantes, mas conservan algunas tradiciones muy interesantes. Estas gentes tienen un vínculo familiar que les une entre sí. Cada patriarca usa un amuleto especial consistente en un signo, marca tótem, o el nombre de una especie de animal sagrado que transmite a sus descendientes. Por el hecho de vivir ellos en el Polo Norte, pueden sentirse muchos pensadores inclinados a creer que esta raza pudiese tener su origen en los nórdicos primitivos de la primera edad. Resulta interesante saber que entre los antiguos esquimales no existía autoridad especial, cacique o rey. Se regían por un consejo de ancianos. Los varones jóvenes se unen en matrimonio perfecto con las mujeres de otros clanes, empero, el amuleto les sirve de distintivo para no casarse entre parientes. En otros tiempos existió la poliandria. Mataban a toda hija mujer que naciese antes de hijo varón. Afortunadamente ya abandonaron esta bárbara costumbre. R. Westermarck refiere, en su libro titulado Historia del matrimonio, que los esquimales prestan su mujer a otro, o la cambian. Naturalmente esto es de hecho una costumbre de adulterio. Horrible costumbre incompatible con la doctrina predicada por nuestro adorable Salvador el Cristo Jesús. Empero, toda regla tiene sus excepciones y no podemos creer que todos los esquimales tengan semejante bárbara costumbre. De todo hay en la viña del Señor. Es costumbre de los esquimales envolver a sus muertos entre pieles y sepultarlos bajo un túmulo rodeado de una cerca. En las aleutianas se les lía con cuerdas y se les sepulta entre las grietas de los riscos. Los esquimales conocen la ley del eterno retorno. Saben que el ego regresa a una nueva matriz. Los fetiches o muñequitos pequeños y diminutos de las esquimales, simbolizan la esencia. Creen que esta es pequeñita y diminuta. Mas los sacerdotes no ignoran que con ella se fabrica el alma. El embarazo, el nacimiento de niños, la pubertad y la muerte son celebrados por ellos con prácticas esotéricas y especiales. Los esquimales adoran al principio femenino de Dios. Ellos aman a la sublime anciana Serna que vive en el fondo del mar y le envían animales marinos para su alimento. Naturalmente, los ignorantes ilustrados que nada saben de ciencia oculta se ríen de la religión divina de los esquimales.
Los mejores cánticos y rituales de los esquimales son para la Madre Divina. Los viajes simbólicos del samán, sacerdote, en busca de la anciana Selma para consolarla cuando se disgusta, y las procesiones que la comunidad realiza para reconciliarla, nos recuerdan los simbólicos viajes del candidato masón alrededor de la logia. Los viajes son los símbolos externos de la elevación de la conciencia del candidato a través de los mundos superiores. Los 5 simbólicos viajes de la masonería oculta están íntimamente relacionados con las 5 iniciaciones de misterios mayores. Los profanos ignorantes que ven estos viajes de los esquimales, no hacen sino reír y reír de lo que desconocen. Ríen como idiotas, ríen de lo que desconocen. Los esquimales saben con perfecta exactitud, como lo sabe todo verdadero iniciado que tenga abierto el sexto sentido, que existen los genios, los duendes, los gnomos, los gigantes, las salamandras del fuego, las ondinas, etcétera, etcétera. Afortunadamente, ya la ciencia oficial, después de haber aceptado el hipnotismo y de haberlo bautizado con un nuevo nombre llamándolo hipnología, tiene que aceptar, por lógica y consecuencia, la clarividencia. Solo así es posible explicarnos que un sujeto en estado hipnótico pueda ver a través de un muro, o informar sobre lo que está sucediendo muchas veces a miles de kilómetros de distancia. Lo que hoy rechaza la ciencia, mañana lo admite. Los que hoy se ríen de Paracelso y de los esquimales, por aquello de los elementales, gnomos, pigmeos, salamandras, 121, genios, ondinas, sílfides, etcétera, etcétera, tendrán después que reírse de sí mismos y enrojecer de vergüenza cuando estas criaturas sean redescubiertas por la ciencia. ¿Quién habría de creer hace apenas un lustro en la serpiente de cristal? Ahora acaba un famoso científico, de esos que se dicen incrédulos, de descubrir en estos instantes del año 1961 la famosa serpiente de cristal. Dicha serpiente tiene el poder de abandonar su cola a voluntad en casos de peligro, para regenerarla después fácilmente. Cuando la serpiente de cristal se ve en peligro, atacada por cualquier bestia, se enrosca poniéndose rígida y se lanza sobre la bestia. Entonces instantáneamente abandona su cola y la cabeza huye como el rayo. La bestia queda entretenida con la cola mientras la serpiente se salva. Más tarde de la cabeza nace la nueva cola. Así es todo. La naturaleza tiene muchas maravillas y es necesario aprender a respetar toda religión porque todas las religiones no son sino formas de una religión única y universal. En toda religión se encierran tremendas verdades y ciencias cósmicas desconocidas para el ignorante ilustrado de esta época de barbarie. Todos aquellos que quieran realizarse a fondo deben trabajar en su laboratorio con el azufre, fuego, el azoe, aire, el hombre, agua, y el toro, tierra. Estos 4 elementos hacen cruz. El alquimista que sigue la senda del matrimonio perfecto debe transmutar el plomo en oro dentro de las cavernas profundas de la gran cordillera, la espina dorsal. En esa gran cordillera viven los gnomos, los guardianes de todos los tesoros de la tierra, los grandes alquimistas que transmutan el plomo en oro. Los gnomos trabajan con las salamandras del fuego, con los silfos del aire y con las ondinas voluptuosas del agua pura de vida. Las salamandras ardientes fecundan a las inquietas ondinas, y los silfos alegres y juguetones animan el fuego del hornillo del laboratorio, el chakra llamado iglesia de Feso, para que el agua, semen, se evapore desde su recipiente, el sexo. Los vapores seminales suben por la chimenea hasta el destilador, el cerebro. Ahí los gnomos hacen la gran destilación quedando perfectamente transmutando el plomo en oro. Es necesario transmutar el plomo de la personalidad en el oro del espíritu. Solo así podemos volver a hablar en el orto purísimo de la divina lengua. Nuestra divisa es telema, voluntad. Necesitamos pasar por las 5 grandes iniciaciones del fuego, simbolizadas por los 3 grados de la masonería oculta. Necesitamos retornar, volver a la sabiduría divina de la lejana Tule. Es mucho lo que se ha dicho sobre esta Tule lejana, la tierra de los dioses. Allí residen los antepasados de los esquimales y también de los aztecas. Ahí vive Quetzalcóatl. De ahí vino y allí volvió. El emperador Montezuma envió un grupo de magos embajadores a esa Tule misteriosa. Ellos fueron en estado de ginas. Es decir, viajaron por entre la 4ª dimensión. Esa Tule lejana es la tierra sagrada, la isla sagrada, el primer continente que existió y el último que dejará de existir. Ese continente se halla en el casquete polar del norte, dentro de la 4ª dimensión. Los magos aztecas, enviados por Montezuma, llegaron hasta ahí en estado de ginas llevando presentes para los antepasados de los aztecas. De regreso trajeron un mensaje para Montezuma y los aztecas, que podríamos sintetizar así: si vosotros no dejáis vuestras pasiones, crueldades y vicios, seréis castigados. Por el mar vendrán hombres blancos que os conquistarán y destruirán. Todo esto se cumplió con la llegada de los españoles a México. Esto de la 4ª dimensión, y de una tierra sagrada metida dentro de la 4ª dimensión en el Polo Norte,
Puede hacer reír a los ignorantes ilustrados, realmente ellos no han estudiado todas las dimensiones del espacio. Es lástima que las matemáticas no puedan definir las dimensiones del espacio. Toda expresión matemática corresponde siempre a una realización de realidades. Así se piensa con lógica formal. Empero, afortunadamente existe la lógica dialéctica que nos permitiría usar las matemáticas para definir las 6 dimensiones fundamentales del universo. Generalmente las dimensiones son representadas por potencias, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, etc. Precisamente esto dio base a Hinton para construir su famosa teoría de los tesseracts, o sólidos tetradimensionales, a elevado a la cuarta potencia. Esta es la representación de las dimensiones en forma de potencias. Muchos autores consideran que las matemáticas nada tienen que ver con las dimensiones porque no existe diferencia entre las dimensiones. Este concepto nos parece falso. Nosotros creemos que la diferencia entre las dimensiones es algo obvio y que todo el universo está hecho de acuerdo con la ley 122, de número, medida y peso. Lo que sucede es que mientras la mente esté embotellada entre la lógica formal limitaremos el uso de las matemáticas al mundo tridimensional. Necesitamos con urgencia de la lógica dialéctica para considerar la representación de las dimensiones por potencias, como algo lógico. Esto solo es posible dialécticamente con lógica dialéctica. La metageometría estudia el espacio superior. La metageometría está llamada a desplazar totalmente la geometría de Euclides. Realmente, la geometría de Euclides solo sirve para investigar únicamente las propiedades del espacio físico particular. Empero, si queremos abandonar el estudio de la cuarta vertical, es claro que la física se detendrá en su avance. En la cuarta coordenada se halla el secreto vital de toda mecánica. La metageometría tiene el mérito de considerar al mundo tridimensional como una sección de un espacio superior. El punto del espacio tridimensional es tan solo una sección o corte de una línea metageométrica. Con lógica formal resulta imposible considerar a las líneas metageométricas como distancias entre puntos en nuestro espacio, y es imposible representarlas formando figuras en nuestro espacio. Empero, con lógica dialéctica, tiene distancias entre puntos de nuestro espacio y podemos representarlas con figuras y cualidades. No resulta pues absurdo decir que el continente polar norte pertenece a la cuarta dimensión. Tampoco sería absurdo a la luz del pensamiento lógico dialéctico, afirmar que dicho continente está habitado por personas que tienen cuerpos físicos. Podríamos hacer un mapa de dicho continente y esto sería aceptado con lógica dialéctica. En cambio la lógica formal, además de considerar absurdas nuestras afirmaciones, nos conduciría de hecho al error. La tridimensionalidad del mundo ciertamente existe en nuestra psique, en nuestro aparato receptivo. Es también ahí donde todos podemos encontrar las maravillas de lo supradimensional si desarrollamos la clarividencia, la clareaudiencia, etc., es decir, si perfeccionamos nuestro aparato psíquico. Solo mediante el desarrollo de nuestros poderes de percepción interna podemos estudiar las dimensiones superiores de la naturaleza. El positivismo materialista ha levantado una muralla china alrededor de la investigación libre. Todo lo que ahora se levanta contra esa muralla, es condenado por los ignorantes ilustrados como anticientífico. El positivismo materialista es conservador y reaccionario. Nosotros los gnósticos somos revolucionarios y rechazamos totalmente las ideas reaccionarias y conservadoras. Don Immanuel Kant, el gran filósofo alemán, considera al espacio como una propiedad de la receptividad del mundo por nuestra conciencia. Nosotros llevamos en nosotros mismos las condiciones de nuestro espacio, y por lo tanto, dentro de nosotros mismos encontraremos las condiciones que nos permitan establecer correlaciones entre nuestro espacio y el espacio superior. Cuando se inventó el microscopio se abrió ante nosotros el mundo de lo infinitamente pequeño. Así también con el despertar del sexto sentido se abrirá ante nosotros el mundo de la cuarta dimensión. Aquellos que han desarrollado el sexto sentido pueden estudiar los registros acásicos de la naturaleza y descubrir por sí mismos la realidad del continente polar del norte. La primera raza que existió en el mundo fue de color negro. Esa fue la raza protoplasmática, la raza andrógino que se reproducía con el acto sexual fisíparo, semejante al de la multiplicación por división celular. La primera raza vivió en la cuarta dimensión del espacio. La Tierra misma estaba entonces sumergida dentro de la cuarta dimensión. Aquella raza tuvo una gigantesca civilización, se hablaba el lenguaje de Ora y se escribía con letras rúnicas. Estas letras son de gran poder esotérico. Por aquella época el ángel Uriel escribió con letras rúnicas un precioso libro cósmico. Dicho libro solo podemos estudiarlo en los registros acásicos. El género de percepción y de representación de la gente de la primera raza, no era subjetivo como el de la humanidad actual. Aquella gente polar tenía representaciones y percepciones objetivas, claras y perfectas. Podían ver los cuerpos en forma completa y exacta. La gente actual solo ve lados, ángulos, caras, superficies, etc.
Nadie ve ahora cuerpos completos. La gente actual está 123, degenerada y solo tiene percepciones incompletas, subjetivas y representaciones de tipo completamente degenerado y subjetivo. Necesitamos regresar al punto de partida y regenerar nuestro aparato psíquico por medio de la magia sexual y de la meditación interna para reconquistar las representaciones y percepciones objetivas. Es urgente eliminar de nuestras representaciones y percepciones todos los elementos subjetivos. Esto se consigue mejorando la calidad de las representaciones con la técnica de la meditación, y regenerando el aparato psíquico con la magia sexual. En el norte está la cuna de la sabiduría oculta y no en el oriente como lo suponen algunos orientalistas. Los esquimales conservan muchas tradiciones religiosas que bien vale la pena de investigar seriamente. Arquímedes dijo, dadme un punto de apoyo y moveré el universo. Arquímedes buscó una palanca para mover el universo. Esa palanca existe. Eliphas Levi dice que esa palanca es la luz astral. Nosotros preferimos hablar más claro y decir que la palanca de Arquímedes es el Kundalini. Quien desarrolla el Kundalini puede meter su cuerpo de carne y hueso entre la cuarta dimensión para transportarse hasta la lejana Thule, la tierra de los dioses. Quien sabe orar y pedir a la madre Kundalini, bien puede suplicarle que lo meta dentro de la cuarta dimensión y lo transporte a la isla sagrada. El Kundalini es la palanca de Arquímedes, la palanca con la que podemos meternos dentro de la cuarta dimensión para transportarnos cargando con el cuerpo físico. La invención de la palanca inmediatamente diferenció al hombre primitivo del animal y estuvo de hecho unida realmente a la aparición real de los conceptos. Si comprendemos a fondo psíquicamente la acción de una palanca, descubriremos con asombro que consiste en la construcción de un silogismo correcto. Quien no sabe construir un silogismo correctamente, tampoco puede comprender totalmente la acción de una palanca. El silogismo en la esfera psíquica es literalmente la misma cosa que la palanca en la esfera física. Realmente podemos asegurar que los seres que viven sobre la Tierra se dividen en dos grupos. Los que conocen la acción de la palanca y los que no conocen esta acción. El hombre necesita la palanca de Arquímedes, la serpiente superastral, para meterse dentro de la cuarta dimensión y transportarse con cuerpo a la tierra de los dioses. Cuando las matemáticas han renunciado a los axiomas fundamentales de la identidad y la diferencia, se encuentra el camino que nos conduce a un orden superior de cosas en las dimensiones superiores del espacio. El gran escritor Peo dijo, en el mundo de las magnitudes infinitas y variables, una magnitud puede no ser igual a sí misma, una parte puede ser igual al todo, y de dos magnitudes iguales una puede ser infinitamente mayor que la otra. Realmente todo esto puede ser un completo absurdo cuando estudiamos la cuestión a la luz de las matemáticas de los números constantes y finitos. Pero es cierto, muy cierto y de toda verdad, que las matemáticas de los números constantes y finitos son en sí mismos el cálculo de las relaciones que hay entre magnitudes no existentes, esto es, el cálculo de un absurdo. Así pues, podemos plenamente afirmar que lo que desde el punto de vista de estas matemáticas parece un absurdo, puede ser realmente verdadero, aun cuando las gentes no lo crean. En cierta ocasión un famoso penalista dijo, para descubrir la verdad tenemos que renunciar a la lógica. En parte dijo la verdad este abogado, en parte no la dijo. Realmente tenemos que renunciar a la lógica formal, pero no a la lógica, porque la lógica es el arte de pensar correctamente. Si dejamos de pensar correctamente es claro que caemos en el absurdo. En su crítica de la razón pura, don Immanuel Kant nos mostró el camino de una lógica trascendental. Antes de Bacón y el famoso Aristóteles, en las arcaicas escrituras de la tierra sagrada de los Vedas, ya se dieron las fórmulas de una lógica superior. Estas fórmulas se conservaron escritas en libros antiquísimos. Esta lógica es la lógica dialéctica. Esta es la lógica intuitiva, la lógica del éxtasis, la lógica del infinito. Esta lógica existe desde mucho antes de que la lógica deductiva e inductiva fuera formulada. Cuando el hombre se adueña de esta llave maravillosa de la mente, llamada lógica dialéctica, puede abrir la puerta misteriosa del mundo de las causas naturales sin peligro de 124, caer en el error. Los axiomas de la lógica dialéctica solo pueden ser formulados durante el éxtasis. Si queremos realmente comprender a fondo el mundo multidimensional y visitar la tierra sagrada de los dioses situada en el casquete polar del norte, necesitamos urgentemente arrojar fuera del templo de nuestra mente, todos los ídolos intelectuales convertidos en axiomas. Necesitamos desembotellar la mente, libertarla de la lógica formal, buena tan solo como para un Molière y sus caricaturas. Las tierras de Ginas, las maravillas escondidas entre las mil y una noches, los países de oro donde habitan los dioses inefables de la aurora, se convierten en una tremenda realidad cuando encontramos la palanca de Arquímedes. Apoyados en esa misteriosa palanca saltamos a la cuarta dimensión. Ha llegado la hora de libertar la mente y despertar el Kundalini. Ha llegado el instante en que el ser humano aprenda a pasar a la cuarta dimensión a voluntad cada vez que así lo quiera.
Si alguien con el Kundalini despierto le suplicara a este en instantes de estar dormitando, lo metiera dentro de la cuarta dimensión y lo transportara a la isla sagrada del Polo Norte, podés estar seguro, amado lector, que el milagro se realizaría inevitablemente. Todo lo que necesita el iniciado es saber levantarse del lecho conservando el sueño. La culebra lo ayudará en todo cuanto él también se sabe ayudar. Ayúdate que yo te ayudaré. Capítulo 32. La Divina Trinidad. Las Sagradas Escrituras de la India afirman que el ombligo, el corazón y la garganta son centros ígneos del organismo humano, y añaden que meditando en dichos centros encontramos a los maestros Saraswati, Lakshmi, Parvati o Girija en orden jerárquico sucesivo. Estos tres maestros trabajan con las tres profundidades de nuestro resplandeciente dragón de sabiduría. Estos tres maestros manejan las fuerzas que vienen de los tres aspectos del logos solar. Saraswati trabaja con las fuerzas del Padre. Lakshmi ejerce poder sobre el cuerpo astral y Parvati ejerce poder sobre el cuerpo físico. El aprendiz ha de perfeccionar su cuerpo físico acostumbrándolo a practicar magia sexual con la esposa sacerdotisa. Esta labor es muy ardua y difícil. El compañero necesita perfeccionar su cuerpo astral hasta convertirlo en un instrumento útil. El maestro necesita perfeccionar su cuerpo mental con el poder del fuego que flamea entre la orquestación universal. El aprendiz debe invocar al maestro Parvati para que le ayude a controlar los órganos sexuales durante la práctica de la magia sexual. El compañero debe invocar a Lakshmi para que lo enseñe a salir en cuerpo astral. Es urgente aprender a viajar consciente y positivamente en cuerpo astral. El maestro debe invocar a Saraswati para que lo ayude a cristificar la mente. Estas invocaciones se hacen durante la magia sexual. Es necesario invocar las fuerzas del Espíritu Santo durante la magia sexual. Es urgente llamar las fuerzas del Cristo para que originen el nacimiento del astral Cristo en el fondo de nuestro universo interior. Es indispensable pedir a las fuerzas del Padre auxilio para nuestra mente. Necesitamos engendrar la mente Cristo. Los vehículos físico, astral y mental, deben convertirse en finos instrumentos del Espíritu. Es indispensable aprender a salir conscientemente en cuerpo astral. Recordemos que dentro del astral se halla la mente. Es urgente visitar conscientemente los templos de la Logia Blanca. En el astral podemos estudiar a los pies del Maestro. 125. A continuación vamos a enseñar los mantras que un sabio enseña en uno de sus libros para la salida astral. Estos mantras están en idioma sánscrito y lo usan los yogis de la India para salir en astral. Mantram para las salidas astrales Hare Ram. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Cristo. Hare Cristo, Cristo Cristo, Hare, Hare. Hari Murare Moduk Koeptus Kare Kopalgo Bin Mukum Sonre. Maje Praje Yodi Kolpivasi Parvotu Yoiro no Danen Baidenem. Srigobin, Srigobin. Srigobin, Srigobin. Ganesha Namab. El devoto debe dormir con la cabeza hacia el norte o hacia el oriente. Es necesario que el devoto se aprenda primero de memoria esos mantras de la India. Acuéstese el devoto en decúbito dorsal, boca arriba. Suplique, llame e invoque con toda su alma al maestro Lakshmi para que lo saque en cuerpo astral consciente y positivamente. Es necesario llamar a Lakshmi en nombre de Cristo. Invocación en nombre del Cristo, por la gloria del Cristo, por el poder del Cristo. Yo te llamo, Lakshmi. Lakshmi, Lakshmi. Amén. Esta invocación se repite millares de veces suplicándole al maestro Lakshmi que te saque del cuerpo físico conscientemente y que te enseñe a viajar conscientemente en cuerpo astral. Después de hecha la invocación recitad los mantras sánscritos millares de veces con la mente concentrada en el Cristo. Adormeceos tranquilo haciendo la invocación. Cuando despertéis del sueño practicad luego un ejercicio retrospectivo para recordar dónde estuvisteis, por dónde anduviste, con quién tuviste pláticas, etc. Es necesario pedir a Lakshmi que os enseñe a salir conscientemente en astral. Es necesario tener una paciencia tan grande como la del Santo Yo para aprender a salir conscientemente en cuerpo astral. Recordemos que el grado de aprendiz es de 7 años y que solo después de 7 años comienzan los primeros relámpagos de la iluminación. Nosotros advertimos para que los estudiantes sepan a qué atenerse. Los curiosos, los profanos y profanadores del templo es mejor que se retiren. Esta ciencia no es para los curiosos. Conforme el devoto practica magia sexual con su esposa sacerdotisa, conforme su conducta se hace cada vez más recta, conforme se va santificando, comienzan a reflejarse en su astral y en su mente los esplendores y poderes del íntimo, el espíritu. Entonces viene la iluminación. Ese es el camino, empero, dicha iluminación solo es después del grado de aprendiz. Estamos hablando en términos de masonería oculta. A todo verdadero candidato preparado para la iluminación se le podrá reconocer y comprobar con la escuadra y el compás. Cuando el espíritu y la humana personalidad actúan ordenadamente y con plena armonía, el devoto está preparado para la iluminación. Quienes se quejan de no estar iluminados, no pueden resistir la prueba con la escuadra y el compás.
Cuando el cuaternario inferior obedece fielmente al espíritu, el resultado es la iluminación. Mientras el cuaternario inferior no obedezca al espíritu, es decir, mientras la humana persona no sepa obedecer al espíritu, es imposible la iluminación. El devoto debe purificar diariamente su recámara con sahumerios especiales.